Buenos días amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Roberto Liquidando Rodríguez. El día de hoy, en esta sesión, vamos a utilizar o a realizar una práctica relacionada con la conversión analógica digital, utilizando el PIC. En la parte teórica vamos a comprender el convertidor analógico digital con que cuentan los PIC. Primeramente, el tipo de conversión de conversor que utiliza, que es un conversor de aproximaciones sucesivas. La resolución que contiene, que es de 10 bits, que puede tomar cantidades de 0 hasta 1023 por ser de 10 bits, con voltajes de referencia que pueden ser externos o internos. Aquí vamos a aprender cómo configurarlos en esa parte teórica. Puede ser de 5 volts a la referencia de tierra que contiene el PIC internamente, o por voltajes externos, también utilizando entradas especiales para eso. Esto va a depender de la configuración. En esa parte teórica abarcaremos cuáles son los archivos o los registros que intervienen en la conversión analógica digital. Todo eso lo analizaremos en la parte teórica. Después de la parte teórica vamos a explicar el programa. El programa consiste en colocar un potenciómetro en el canal 0. Esto es en el bit 0 del puerto A, donde lo tenemos conectado a más 5 volts y tierra, ese potenciómetro o resistencia variable, y su terminal central va conectada al pin o a la terminal A0. Después de eso, ¿sí?, el programa va a convertir la señal analógica medida desde ese potenciómetro en una cantidad cuya resolución es de 10 bits. Esa cantidad va en proporción de voltaje, puede ser desde 0 hasta 1024. Una vez que se convierte esa señal analógica a esa cantidad, al mismo tiempo vamos a convertir esa cantidad en una representación hexadecimal con 3 dígitos. Esos 3 dígitos vamos a mostrarlo uno por uno en el puerto B, que va a servir para monitorear la conversión o mostrar el valor ASCII correspondiente de ese dígito en particular. Cada dígito va a ser mostrado en el puerto B, comenzando desde el dígito más significativo, que vamos a ver en qué registros se va a almacenar esa cantidad dependiendo de la configuración, que vamos a aprender aquí también cómo realizarla, justificando a la derecha o a la izquierda en dos registros especiales diseñados para eso: address L y address H. Volviéndolo a lo que estaba explicando, esos dígitos hexadecimales se mostrarán en el puerto B, cada uno de ellos. Una vez que se muestre en el puerto B el dígito, se lanza esa información a través del puerto serie. En este caso particular vamos a utilizar un módulo llamado USB TTL, que convierte señales RC232 a USB, en el cual lo conectaremos a una computadora, y utilizando en esa computadora el programa Minicom. Todo esto bajo el ambiente de Linux. Entonces, en la computadora mostraremos esos 3 dígitos hexadecimales, que son en proporción a la cantidad de voltaje
sensada en el potenciómetro por medio del convertidor analógico digital. Si quieren saber más sobre la comunicación serie, pueden consultar este video que ya mostré en una sesión anterior para saber más sobre la comunicación serial entre el PIC y el puerto serie, que podemos utilizar también, como el caso anterior, el uso del Bluetooth o por medio del más 232, o en este caso por un módulo especial que puede ser utilizado por microcontroladores PIC o por Arduino. Entonces, sin más comentarios que realizar, pasamos a explicar la parte teórica. Bienvenidos nuevamente a mi canal y espero que les sirva esta sesión para ampliar sus conocimientos en electrónica. En esta ocasión relacionados con el PIC, caso especial el PIC 16F873. Que lo disfruten, amigos. Los canales de entrada analógica en los PIC. Aquí tenemos la figura del PIC y tenemos sus pines en cuestión. Explicaremos cuáles son los involucrados en la configuración de las señales de entrada analógicas para ser convertidos a una cantidad de acuerdo o en proporción con el voltaje medido. El puerto A posee 6 líneas bidireccionales. Los 3 registros asociados a este puerto son registro puerto A, que está en la dirección 05, que es el registro de estado del puerto A. Cada uno de los 6 bits menos significativos RA5 hasta RA0 de este registro están asociados a la línea física correspondiente del puerto. Aquí se comenta sobre las 6 líneas que poseen los PIC de 28 pines, incluidos entre ellos el PIC 16F873A, que es el que vamos a utilizar para demostrar la entrada de las señales tecnológicas y ser convertidos a una cantidad en proporción con el voltaje medido. Al hacer una lectura de este registro se lee el estado de todas las terminales del puerto. Todas las escrituras al registro son operaciones del tipo lee, modifica, escribe, es decir, toda escritura al puerto implica que el estado de las patitas es leído, luego es modificado y posteriormente se escribe al latch de datos del puerto, donde el latch es el retenedor del registro de datos de dicho puerto. El registro 3A ya lo hemos utilizado anteriormente en otras sesiones, que ocupa la dirección 85H, es decir, se encuentra en el banco 0. Cada bit de este registro configura la dirección en que fluye la información de la terminal correspondiente del puerto A. Así, para K igual a 0 hasta 5. Vuelvo a repetir, para el caso de los PICs de 28 terminales. Para el caso de los PICs mayores a 28 terminales, pues poseen más canales de entrada-salida, más bits del puerto A, hasta 8 bits del puerto A, donde bit K de 3A igual a 1 configura la terminal RAK del puerto A como entrada, mientras que si bit K de 3A igual a 0 configura la terminal RAK del puerto como salida. Todas las terminales del puerto A poseen diodos de protección conectados a VDD, es decir, a la señal positiva con que es alimentado el PIC. Esto es contra alto voltaje de entrada, y a BCS contra voltajes negativos. PCS es la señal negativa de referencia, en este caso el negativo. Además maneja niveles de entrada tipo TTL, lógica transistor-transistor, y como salida se comportan como driver tipo CMOS. Esta tecnología CMOS
maneja los FETs en lugar de transistores. Los FETs son conocidos como transistores de efecto de campo, que a diferencia de los transistores normales o bipolares, ¿sí?, se basan en únicamente manejo de niveles de voltaje, mientras que los TTL manejan niveles de corriente. Es decir, los CMOS no consumen tanta corriente como la tecnología TTL, excepto la terminal RA4, lo cual como entrada posee un disparador Smith y como salida es de drenaje abierto. Además, RA4 solo posee un diodo de protección conectado a BCS, la referencia negativa. El registro ATCON 1, que está en la dirección 9FH, las terminales RA4, RA0, RA1, RA2, RA3 y RA5 están multiplexadas con las entradas analógicas AN0 hasta AN4, de manera que antes de utilizarlas debemos configurar si serán usadas como entradas analógicas o como entradas o salidas digitales. Para seleccionar la segunda opción, entradas salidas digitales, se debe colocar en la mitad menos significativa del registro un 0110 en binario, es decir, un 6 hexadecimal. En la figura vamos a utilizar o podemos utilizar los canales de entrada-salida del puerto A, pero en este caso como señales de entrada analógica, donde tenemos 5 canales: RA0, RA1, RA2, RA3 y RA5, donde RA0 es el canal 0, y así tenemos el canal 1 en RA1, canal 2 en RA2, canal 3 en RA3 y canal 4 en RA5. En nuestro ejemplo vamos a utilizar únicamente la terminal RA0 o el canal analógico 0. También en este ejemplo vamos a utilizar el puerto B para monitorear el valor convertido. Vamos a desplegar su valor ASCII convertido, pero únicamente tenemos conectados 4 diodos. Podemos implementar los 8, en este caso LEDs, para monitorear toda la información. Vamos a utilizar únicamente los 4 bits para observar los cambios que hay cuando se manda información del valor leído al puerto B, como monitoreo de que se está trabajando en la conversión. El puerto C lo vamos a utilizar para poder transmitir a una computadora la información del valor ASCII convertido, ya desplegado en una cantidad de 0 a 1023, dependiendo del voltaje en la entrada analógica, pero desplegado en forma hexadecimal. Y para eso vamos a utilizar únicamente la transmisión, que va a estar conectado a la computadora vía serie. Y también utilizaremos un módulo utilizado en Arduino, y también puede ser utilizado en PIX para convertir señales TTL a USB. Es decir, la comunicación va a ser a través de ese módulo por medio de USB. Descripción general del módulo de conversión analógico digital ADC. Los PIC 16F87X poseen un módulo convertidor analógico digital interno que les permite manejar 5 entradas analógicas para los dispositivos de 28 pines, como comentamos, y 8 para los otros dispositivos que son mayores de 28 pines. En la siguiente figura se muestra un diagrama de bloques del módulo convertidor analógico digital. Aquí la tenemos la figura. Tenemos
en este caso 8 canales cuando se trata de un PIC mayor a 28 pines, pero para los de 28 pines únicamente vamos a tener 5 canales, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. 5 canales para los pines, para los PIC de 28 pines. En la configuración, ¿sí?, para poder convertir una señal analógica a digital necesitamos voltajes de referencias, en el cual puede ser externos o internos. Esto se hace en la configuración, una referencia positiva y una negativa, que pueden ser externas. Eso se hace en la configuración, pero también se puede configurar en forma interna, es decir, desde el voltaje de referencia positivo puede estar ligado a la alimentación del PIC, igual su referencia negativa a la tierra del PIC, y para eso utilizamos, ¿sí?, un registro donde ya hemos utilizado antes los bits PCFG 3 hasta FG0 para poder configurar como entradas y salidas digitales, o para este caso como entradas analógicas. Metiendo esta información vamos a configurarlos como entradas analógicas y además saber cuál va a ser nuestra referencia positiva y negativa. Una vez hecho la configuración, ¿sí?, tenemos otro registro que tiene un bit llamado Go, que es inicio de conversión. Tarda un cierto tiempo en convertir la señal de entrada analógica a digital. Tiene una resolución de 10 bits. Mientras se está convirtiendo, este bit Go permanece en 1. Una vez que termina el tiempo de conversión, pasa a 0, indicando fin de conversión. Este fin de conversión puede ser hecho de dos maneras: por escrutinio, checando cuando pasa a estado bajo, o por medio de interrupciones. Para nuestro caso vamos a utilizar el escrutinio, es decir, checar cuando este bit Go pasa a 0. En el caso de utilizar interrupciones, pues tendremos que configurar nuestro registro de interrupciones para que detecte el fin de conversión. Una vez que termine la conversión, entonces la cantidad digital proporcional al voltaje de entrada pasa a dos registros: el registro address H y registros address L. Esto como una configuración de 10 bits, donde también podemos configurar que se encuentra justificado a la derecha, es decir, los 8 bits de mayor peso van a estar en la parte address L y los 2 bits restantes en la parte address H. También se puede configurar justificado a la izquierda, donde entonces los 8 bits de mayor peso estarán en address H y los 2 bits restantes de menor peso en address L. Eso es también por configuración. El multiplexor. El convertidor analógico digital es un convertidor de aproximaciones sucesivas, que ese es un tipo de convertidor de aproximaciones sucesivas que es de 10 bits, el cual puede realizar la conversión de una de las 8 entradas o canales analógicas, desde analógica 0 hasta analógica 7, multiplexadas por la lógica interna que utiliza como líneas de selección de canal los bits CHS2 a CHS0. Esta es la selección del canal, que puede ser de 0 hasta 7 cuando utilizamos PICs mayores de 28 pines. Para 28 pines únicamente tendremos 5 canales, en donde se coloca el número binario del canal a convertir. Los voltajes de referencia. Todo convertidor analógico digital requiere voltajes de referencia que determinan el valor de mínima escala, Vref negativo, y el de plena escala, Vref positivo, de manera que la conversión de un valor de voltaje analógico de entrada Vin
en el rango de BRF negativo a BRF positivo producirá un valor equivalente binario D en el rango de 0 a 2 a la n, donde n es la resolución del convertidor. En este caso n es igual a 10, de tal manera que el valor máximo es de 1023. Es decir, la cantidad va a ser hasta 1024 nada más. Como relación entre escalas es lineal, una regla de 3 nos da la relación entre el voltaje analógico de entrada Vin y el valor digital D, obtenido por el convertidor analógico digital. De tal manera que tendremos esta fórmula. D, que es el valor digital, entre 2 a la n-1. Será 1023. Será igual al voltaje de entrada menos el voltaje de referencia negativo, entre el voltaje de referencia positivo menos el voltaje de referencia negativo. Con la relación más común, PRF es igual a VDD, o sea, la alimentación del PIC, que es igual a 5 volts. Entonces, BRF negativo será a BSS, 0 volts, o la referencia negativa del PIC. Y como n es igual a 10, se obtiene que D va a ser igual a 1023 entre 5 por el voltaje de entrada. De tal manera que será una constante igual a 204.6 por el voltaje de entrada para saber el valor digital que obtendremos. Una fórmula para determinar, dependiendo de este valor, el voltaje de entrada que estamos checando. Este voltaje de entrada, repitiendo, es analógico. De donde se ve que cuando Vin varía en todo su rango, desde 0 hasta 5 volts, el valor obtenido D variará también en todo su rango de 0 a 1023. Si a la inversa obtenemos un valor D y deseamos saber qué voltaje representa, basta con despejar, de tal manera que el voltaje de entrada que queremos saber va a ser igual a 5 entre 1023 por la cantidad digital convertida. Y esto es una constante igual a 0.04887585533 por el valor digital obtenido. Observación. Como puede verse, la conversión del dato D al voltaje correspondiente requiere una multiplicación por un número fraccionario, para lo cual el PIC no posee instrucciones. Si deseamos realizar esta multiplicación en el PIC, debemos hacer un programa que multiplique números de punto fijo o de punto flotante. En el proceso de la conversión analógico digital, pues ya vimos una figura y vamos a explicar esta figura. Aquí tenemos el reloj del convertidor de TCY a TAD, tiempo de conversión analógico digital, selección del canal, el reloj, encendido y tiempo de adquisición son factores que afectan, y todo comienza poniendo el bit Go en 1. Entonces inicia la conversión, ¿sí? Cada tiempo que se lleva en convertir cada bit de entrada analógica a un bit es el tiempo de adquisición analógico digital, que después de 100 nanosegundos desconecta el capacitor de adquisición para poder convertirlo un tiempo después a un valor digital. En este punto, después de cierto tiempo, termina la conversión, actualiza los registros address H, address L, que es donde colocamos los 10 bits justificados a la derecha o a la izquierda, dependiendo de la configuración, y se pone el bit Go a 0, indicando fin de conversión, o por medio de interrupciones pone el bit ADIF, que es la bandera de interrupción para el convertidor analógico digital, a 1, y se vuelve a conectar el capacitor para otra conversión. Es así como trabaja el proceso de conversión analógico digital. Y de acuerdo a la figura, para echar a andar el convertidor se siguen los siguientes pasos. 1. Configurar el módulo analógico digital. A.
Configurar los pines analógicos y los voltajes de referencia Vref negativo y Vref positivo mediante el registro ADCON1, dirección 9FH, y los correspondientes bits tris como entradas. Los bits tris del puerto A para este caso. Seleccionar el canal de entrada a convertir mediante los bits CHS2 hasta CHS0 del registro ADCON0, que está en la dirección 1FH. C. Seleccionar el reloj de conversión mediante los bits ADC-S1, ADC-S2, que están en el registro ADCON0, bits 7 y 6. Energizar el convertidor mediante el bit AD-ON del registro ADCON0, bit 0. 2. Configurar introducciones para el convertidor analógico digital si así se desea. Para ello limpiar la bandera ADIF y poner ADIE, PEIE y GIE para que se activen las interrupciones. 3. Esperar mientras transcurre el tiempo de adquisición, unos 20 microsegundos. Iniciar la conversión poniendo el bit GoDone, que está en el registro ADCON, bit 2. Lo colocamos a 1. Esperar a que termine la conversión por poleo o polling o escrutinio, consultando continuamente el bit GoDone, el cual es limpiado por el convertidor cuando la conversión está completa, o si es por medio de interrupciones, cuando la conversión termina, la bandera ADIF se activa y esto genera una solicitud de interrupción, lo cual deberá ser atendida por una rutina de atención a la interrupción diseñada para ello. Entonces, son dos maneras de poder determinar cuándo finaliza una conversión analógica a digital y saber la cantidad digital correspondiente a esa conversión. 6. Leer el dato convertido de los registros address H y address L. 7. Para la siguiente conversión, esperar al menos 2 tiempos de conversión analógica digital, donde TAD es el tiempo de conversión por bit. Los registros de control. A continuación se presentan un resumen de los registros relacionados con la operación del convertidor. Primeramente tenemos ADCON0, dirección 1FH. Aquí tenemos estos 2 bits que intervienen en el reloj, y AD-ON para encender nuestro convertidor, y el bit GoDone para iniciar la conversión. El oscilador RC interno del convertidor tiene un tiempo de conversión analógico digital típico de 4 microsegundos. Sin embargo, puede variar entre 2 y 6 microsegundos. Este reloj es recomendable para operaciones en modo sleep, ya que este modo desconecta la frecuencia del reloj externo. Precaución: el convertidor analógico digital no trabajará correctamente con un tiempo de adquisición menor que tiempo de adquisición mínimo, que es de 1.6 microsegundos. El usuario debe cuidar la elección de reloj adecuado para no violar este límite. Aquí tenemos entonces los bits 7 y 6 de este registro. Seleccionan la frecuencia. Si vale 00, frecuencia de oscilación entre 2, 01, frecuencia de oscilación entre 8, 10, frecuencia de oscilación entre 32 y 11, frecuencia del oscilador interno. Como en nuestro caso tenemos una frecuencia de oscilación a 4 MHz, entonces tenemos un tiempo, un periodo de 25 microsegundos. De tal manera que, operando con un cristal de cuarzo de 4 MHz, se puede elegir una frecuencia de oscilación entre 8, que es un tiempo de posición 2 microsegundos, o una frecuencia de oscilación de 32, que nos da 8 microsegundos de tiempo de adquisición. Pero no debemos utilizar FOs entre 2,
porque el tiempo de adquisición es de 0.5 microsegundos y este es menor que el tiempo mínimo requerido de 1.5 microsegundos. Para nuestro caso vamos a utilizar la configuración 1.0, es decir, la frecuencia de oscilación entre 32, para obtener un tiempo de adquisición de 8 microsegundos, que son adecuados, ¿sí?, y mayores que el tiempo de adquisición mínimo que se requiere. Los bits 5 y 3, CHS2 y CHS0. Selección del canal analógico a convertir. Se selecciona uno de los 8 canales AN0 a AN7, colocando estos 3 bits el número binario correspondiente al canal deseado. Los canales analógicos a usar deberán tener sus bits 3 correspondientes seleccionados como entradas. Para nuestro caso, ¿sí?, vamos a utilizar el canal 0, colocando estos bits en 0. Y si queremos utilizar el canal 5, que es el máximo, vamos a escribir el valor en binario en 5, sería 1, 0, 1, si es que vamos a utilizar el canal 5. Para el canal 1 sería 0, 0, 1, canal 2, 0, 1, 0, canal 3, 0, 1, 1, canal 4, 1, 0, 0, y canal 5, 1, 0, 1. Bit 2. El bit 2, que es el bit go down, bit de inicio y fin de conversión. Con el convertidor encendido, poniendo este bit en 1, se inicia la conversión del canal. Este bit permanece en 1 durante la conversión y es limpiado automáticamente por el convertidor al terminar la conversión. El bit 0, AD on, encendido del convertidor. Al poner este bit en 1, el convertidor se enciende y al ponerlo en 0 se apaga y no consume corriente. Pasamos con el registro ADCON 1, que está en la dirección 9FH. Y aquí tenemos el bit ADFM y los bits PCFG3 a PCFG0. El bit 7 ADFM, selección del formato de resultado. Al ponerlo en 1, se selecciona el resultado de 10 bits justificado a la derecha, y con un 0 se selecciona justificación a la izquierda. Nosotros vamos a colocarlo en 1 de tal manera que vamos a tener los bits de menor peso en el registro address L y los 2 bits de mayor peso en el registro address H. Los bits 3 a 0 son los bits los bits 3 al 0 son los bits PCFG3 a PCFG0. Son los bits de configuración de las entradas del convertidor. Configuran las terminales de entrada del convertidor de acuerdo a la siguiente tabla, en donde A igual entrada analógica y D entrada salida digital. Esto ya lo hemos utilizado anteriormente, colocando, ¿sí?, el valor para ser utilizados como entradas salidas digitales. Para nuestro caso vamos a utilizar los 5 canales que posee el PIC 16F83A como entradas analógicas, y la referencia sería VDD, que serían los 5 volts de alimentación del PIC, y BS, voltaje de referencia negativo, sería el negativo por la tierra del PIC con que es alimentado. Entonces colocaríamos el valor 0000 para tener esta configuración. Si cambiamos de configuración, podemos nosotros tener voltajes de referencia positivos externos, positivo, y utilizar BCS interno, o tener, para este caso, voltaje de referencia positivo externo y negativo externo. Estos van a ser utilizados, por ejemplo, para esta configuración. RA3, en lugar de ser entrada analógica, va a ser una entrada de referencia positivo, y R2 referencia negativo. Siguiendo esta tabla podemos hacer varias maneras de poder adquirir valores analógicos teniendo referencias externas o internas. Jugar con estas configuraciones para obtener resultados que nosotros queramos. Notas: 1. Estos 3 canales no existen en los PIC 16F83.
o 7.6. Es decir, estos tres canales que vemos aquí no existen en los PIC de 28 pines. Esta columna indica el número de canales analógicos de entrada disponibles y el número de canales analógicos usados como entradas de voltaje de referencia. Aquí tenemos lo que se refiere a esta nota 2. Los registros de resultados. El par de registros address H y address L que están en la dirección 1EH banco 0 y 9EH banco 2, banco 1, ¿sí? Tenemos estos dos registros correspondientes. Son cargados con el dato D resultante de una conversión analógico-digital al terminar esta. Cada uno de estos registros es de 8 bits, por lo tanto, juntos pueden guardar hasta 16 bits. Sin embargo, como el resultado D es de 10 bits, el módulo de conversión analógico-digital permite justificarlo, alinearlo en la parte izquierda o derecha de los 16 bits disponibles. Para elegir alguna de estas las dos opciones se usa el bit ADFM, que está en el registro ADCON 1 bit 7, como se mostró anteriormente. Y aquí tenemos la figura donde podemos nosotros utilizar. Cuando tenemos justificado a la derecha, entonces tenemos esta parte, justificado a la derecha, ¿sí? Los 8 bits de menor peso en address L y los 2 bits de mayor peso en address H. Si es justificado a la izquierda, entonces tenemos los 8 bits de mayor peso en address H y los 2 bits de menor peso en address L. Características eléctricas del convertidor. Las siguientes son algunas de las especificaciones más importantes y son válidas para los PIC 16F87X-04, PIC 16F8710, PIC 16F8720, PIC 16F87-4. Características: voltaje de referencia positivo y voltaje de referencia negativo, mínimo 2 volts típico, ¿sí? Máximo voltaje de D más 0.3 volts. Voltaje de referencia positivo será VDD menos 2.5 volts, es decir, VDD más 0.3 volts como máximo. Y voltaje de referencia negativo será VCS menos 0.3 volts hasta BRF positivo menos 2 volts. El voltaje analógico VAIN será voltaje de referencia negativo menos 0.3 volts. Voltaje de referencia positivo más 0.3 volts. Impedancia de la fuente de la señal externa hasta máximo 10 kilo ohms. Corriente promedio consumida por el convertidor analógico digital estándar 220 microamperes, extendido 90 microamperes. Son las características eléctricas de los PICs que acabamos de comentar. El diagrama electrónico. Tenemos la figura del PIC 16F873A que vamos a utilizar. Tenemos nuestra señal de reloj con un cristal de 4 MHz. Tenemos nuestro circuito de reset y nuestro botón correspondiente que hemos utilizado. Tenemos aquí utilizando los 4 bits de menor peso del puerto B para monitoreo de la cantidad convertida en ASCII. Podemos conectar los otros 4 LEDs al puerto B para tener toda la información ASCII de 8 bits del carácter correspondiente a la señal digital convertida. Aquí nos va a mostrar su valor ASCII correspondiente de ese carácter convertido. Nuestra entrada a utilizar es el canal 0, por lo tanto tenemos un potenciómetro conectado a positivo un extremo y a negativo el otro extremo para tener un voltaje de entrada analógico de 0 a 5 volts, y la terminal media de ese potenciómetro va a nuestro canal 0 conectado al bit RA0 del puerto A,
y de ahí, ¿sí?, realiza la conversión y se despliega el valor correspondiente para el monitoreo visual en el puerto B, pero también se envía ese valor de 3 dígitos hexadecimales al puerto serie, donde lo transmitimos a un módulo que vamos a utilizar, que es el convertidor USB TTL, para conectarlo a la computadora a su puerto USB y ahí utilizar un programa llamado Minicom para desplegar el valor hexadecimal que nos arroja la conversión. Este módulo se puede utilizar tanto en Arduino como en el PIC. Aquí lo utilizaremos en el PIC. Este módulo, su figura, una fotografía de él, aquí la tenemos. Tenemos la señal GND, transmisión y recepción, 3.3 volts si es lo que vamos a requerir. Para nuestro caso, los 5 volts no lo vamos a conectar a nuestro PIC, sino nos va a proporcionar el puerto USB de la computadora para poder encender este módulo. ¿Sí? Tener cuidado de no conectar este pin de 5 volts a nuestro circuito electrónico, es decir, no lo vamos a utilizar. Aquí está la referencia. Los 5 volts son tomados desde la computadora por puerto USB. No conectamos tampoco el pin de 3.3 volts, únicamente recepción y transmisión. Para este caso, pues, únicamente recepción con transmisión es lo que requerimos, pero de todos modos conectamos aquí la transmisión por si llegamos a necesitarla más adelante. Tierra sí la tenemos que conectar a nuestro circuito electrónico en su referencia de tierra del PIC. ¿Sí? Repitiendo, no conectar la terminal de 5 volts. Esta proviene desde la conexión con la computadora. A continuación sigue la explicación del código del programa. Recordando que el programa lo que debe hacer es censar la señal analógica proveniente de un potenciómetro o resistencia variable conectada a más 5 volts y a tierra, y su derivación central va al bit 0 del puerto A, configurado como entrada analógica, es decir, el canal 0. Esa señal es convertida por el PIC a una cantidad digital cuyo valor varía entre 1023 y 0. ¿Por qué? Porque tiene una resolución, el convertidor analógico digital, de aproximaciones sucesivas de 10 bits, que se guardarán en el registro A3H y A3L. Para este caso, con justificación a la derecha, es decir, los 8 bits de mayor peso radicarán en el registro A3L y los 2 bits restantes en la parte baja del registro A3H. También el programa convierte esa cantidad que fluctúa entre 0 y 1023 a hexadecimal, cuya representación es de 3 dígitos como máximo. Estos dígitos son enviados al puerto B para su monitoreo del código ASCII correspondiente de cada dígito, y a la vez son enviadas vía serie a través del módulo USB TTL, que se conecta a una computadora para visualizar estos dígitos hexadecimales en el programa Minicom.
La comunicación serie se realiza a través del puerto C, recordando el bit 7 y el 6, TX y RX respectivamente. Esas salidas del PIC van al módulo y de ahí a la computadora para su visualización de esa cantidad hexadecimal en el puerto serie que maneja Minicom de la computadora, configuradas por supuesto a 9600 baudios, 8 bits de datos y sin bit de paridad. Entonces el programa comienza con los comentarios, como en casos anteriores que hemos visto ya en los ejemplos, donde nos dice que el procesador que va a manejar es el 16F873A y que toda la expresión numérica va a ser en hexadecimal con la directiva radix hexadecimal. Y también se utiliza para facilitar la programación el archivo P16F873A.int que están en las utilidades de GPUtils, como ya explicamos anteriormente. Entonces toda esa nomenclatura que viene de este archivo va a ser en base a el PIC 16F873A, que indica el tipo de procesador que se utiliza. Esto ya se explicó anteriormente en sesiones. También esto ya lo hemos visto, cómo configurar los bits de configuración, valga la redundancia, que se adapte a los parámetros de la densidad de este programa, en el cual todos los bits de configuración están en off, como lo hemos visto en casos anteriores. El origen del programa va a la etiqueta inicio. Esto es después de un reset o después de que se enciende el PIC por primera vez, va a esta etiqueta. Ahí se transfiere el control del programa. Aquí es transferido el inicio del programa. Vuelvo a repetir, cuando se enciende o se le da energía al PIC o después de un reset, va a este punto y continúa el programa aquí. Y lo que hace primero es ir al banco 1, colocando en 1 el bit RP0 del registro status. Cargamos el registro de trabajo con el valor FF y configuramos el puerto A como entrada con la instrucción move F3A. Enseguida configuramos el puerto B como salida, limpiando todos los bits de tris B. Es decir, colocamos un 0 en este puerto y todos los bits serán como salida. Enseguida vamos a configurar la USAR, transmisión recepción asíncrona universal de nuestro PIC, transfiriendo este valor binario al registro TXSTA. Enseguida configuramos la velocidad del puerto a 9600, colocando en el registro SPBRG el valor 19H o 25 en decimal. Esto es los primeros pasos que se hacen, la configuración de los puertos A, B y de transmisión puerto serial del PIC. Enseguida vamos a utilizar el conversor, por lo tanto vamos a cargar el registro ADCON 1 con el valor 1000,000. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a activar el conversor con este bit puesto a 1 de mayor peso y después vamos a configurar con estos bits puestos 0 el canal
de los bits del puerto A, canal 0. Con este bit ADFM lo que hacemos es que el resultado de 10 bits va a ser justificado a la derecha, como ya explicamos anteriormente qué quiere decir eso. Y con estos bits configuramos la entrada analógica, haciendo que el voltaje de referencia sea los más 5 volts de limitación del PIC y la referencia negativa la correspondiente tierra de alimentación. Entonces, con este valor hacemos esta configuración pertinente en el registro ADCON 1. La siguiente instrucción nos posicionamos en el banco 0, haciendo la limpieza del bit RP0 del registro status. Con la instrucción bit clear F status RP0 pasamos al banco 0 y de ahí configuramos el registro RCSTA para que entre en actividad el puerto serie con este bit, y además también lo configuramos como recepción continua con este otro bit puesto a 1. Aquí es necesario, porque vamos a transmitir, que se habilite el puerto serie con este bit. A continuación cargamos la variable vías con el valor 39H. Esto es para poder representar el código ASCII de la cantidad correspondiente a 4 bits tomada de los registros address H y address L. Esta variable vías se definió al principio del programa, que va después de la transferencia de control a la etiqueta inicio. La definimos por medio de un bloque que va a iniciar en la dirección 28H y se define por la instrucción cblock. Entonces, a partir de esta dirección definimos un bloque de variables, y ahí tenemos la variable delay que se utiliza en la rutina de retardo, la variable dato h que guarda el resultado de la parte alta ya convertida del valor ASCII, dato L guarda el resultado de la parte baja, la variable vías que comentamos, que es para utilizarse en la conversión de la cantidad de 4 bits a ASCII, la variable convert que guarda también la conversión, la variable dígito 3 guarda el tercer dígito convertido, la variable dígito 2 guarda el segundo dígito convertido, la variable dígito 1 guarda el primer dígito convertido, la variable tempo, que es también para guardar el dato en forma temporal y trabajar con él para enmascarar parte alta y parte baja, y así esas partes convertirlas al valor ASCII correspondiente. La variable lazo y lazo 2 y retard, que son utilizadas en la rutina de retardo, y la variable temp, que también guarda en forma temporal el valor que estamos manipulando para ser convertidos. Y aquí la instrucción en C indica fin de bloque. Entonces todas estas variables están contenidas en un bloque que son un conjunto de registros a partir de la dirección 028H en el banco 0. A continuación vamos a configurar el registro ADCON 0 con el valor binario 1 0 0 0 0 0 0 1 y cuyos bits son los siguientes. Aquí tenemos los bits de mayor peso, que son ADC S1, ADC S0, y estos sirven para configurar la frecuencia de oscilación
a un valor, ¿sí? Para este caso, con el valor 1,0, lo estamos configurando la frecuencia de oscilación entre 32, para tener así un periodo adecuado para los tiempos de conversión, como ya se explicó en la teoría. De ahí vienen los bits CHS2, CHS1, CHS0, que están en 0 para configurar el canal 0, es decir, la entrada en el puerto A0. Y el bit AD-ON para activar el convertidor analógico digital y comience a trabajar. Comienza el bit GO-ON puesto a 0. Aquí lo tenemos. Cuando pase a 1 va a ser el inicio de conversión. Comienza apagado. Esta es la manera de configurar el registro AD-CON 0, fundamental en la conversión analógica digital del PIC. De ahí pasamos a una etiqueta que se llama otra, es una referencia, en el cual va a estar en un ciclo llamando a varias rutinas, ¿sí? Aquí tenemos la referencia, el retorno, aquí va a estar en un ciclo sin final llamando a estas rutinas. Lo primero que hace es llamar a la rutina de retardo. Esta rutina de retardo es un tiempo suficiente para darle tiempo al convertidor analógico digital que se recupere para una siguiente conversión. Es algo parecida a lo que ya hemos visto en la rutina de retardo utilizadas en sesiones anteriores. Lo primero que hacemos es cargar el registro W con el valor decimal 255. Otra manera de representar un valor decimal. Y esto va a hacer que el tiempo sea mayor a 200 milisegundos. Lo guardamos en la variable lazo. De ahí pasamos a cargar otra vez el registro de trabajo, pero con el mismo valor 255, y lo movemos a la variable lazo 2. Enseguida vienen instrucciones de no operación, que son únicamente consumo de tiempo. Después decrementamos el registro lazo 2 y lo guardamos en el mismo registro lazo 2, al mismo tiempo censando si ya llegó a 0. Si no ha llegado a 0, entonces vuelve a regresar a top, y aquí otra vez rutina de tiempo, consumo de tiempo, mientras que el lazo 2 se decrementa hasta 0. Una vez que llega a 0, entonces brinca y comienza a decrementar ahora lazo, la variable lazo, y lo guarda en la variable lazo. Mientras no sea 0, entonces regresa a top 2 y vuelve a cargar lazo 2, repitiendo otra vez la misma rutina. Esto lo hará hasta que el lazo llegue a 0. Una vez que llega el lazo a 0, ya se venció el tiempo, y entonces brinca esta instrucción y retorna a su rutina. En esto consiste la rutina de retardo mayor a 200 milisegundos, parecida a lo que ya hemos visto anteriormente en la rutina de retardo en programas anteriores. Una vez que termina el retardo, activamos el bit del bit Go de AD-CON 0 para iniciar la conversión. Este bit indica el inicio de conversión cuando se pone a 1. Enseguida viene una etiqueta ADC-Y, que va a ser la referencia que indica fin de conversión. Entonces checamos el bit Go del registro AD-CON 0. Si está limpio ya, quiere decir que ya fin de conversión, pero si todavía no ha terminado la conversión, entonces lo que hace es esperar a que termine, yendo a la etiqueta. Entonces toda esta parte va a censar que el bit Go,
que está en 1 llegue a 0. El 0 indica que ya terminó la conversión. Mientras no termine la conversión, va a estar aquí en espera. Una vez que ya terminó la conversión, entonces pasa a 0, brinca esta instrucción y llama a la rutina valores. Lo que hace esta rutina valores es guardar los registros del resultado, address ALE y address H. Esto es, comienza pasándose al banco 1, donde radica el registro address L. Entonces lo que hay en este registro pasa al registro de trabajo, ahí lo guarda y regresa con esta instrucción al banco 0 para guardar lo que hay en address L, que está en el registro de trabajo, lo guarda en dato L para salvar la parte baja del resultado. Y ahí mismo en ese banco se encuentra address H, guarda el resultado que obtuvo de la conversión en el registro de trabajo y lo pasa a la variable dato H para resguardar la parte alta del resultado de 10 bits. Y dentro de esta rutina llama a la rutina BCD, que es la conversión binario código decimal. Esta rutina BCD comienza haciendo una máscara, que se llama un enmascaramiento de la parte alta del resultado, recordando que en estos momentos el registro de trabajo contiene la parte alta del resultado. Entonces lo que hace esta instrucción es forzar a 0 los 4 dígitos de mayor peso del registro de trabajo, dejando únicamente la parte baja, los 4 bits de la parte baja tal y como viene. A esto resultado le suma, ¿sí?, al registro de trabajo le suma el valor 30H, que es la suma vías del valor ASCII. Y la suma aritmética, pues tenemos las dos operaciones de suma y resta aritméticas, ADD, WF, FD, suma aritmética destino, el archivo, más el destino, que va a ser, si D vale 0, el registro de trabajo; si vale 1, el mismo registro. Y también la sustracción, que hace la resta aritmética de F menos W, F menos el registro de trabajo. Y el destino lo guarda dependiendo si D vale 0 en el registro de trabajo, si vale 1 en el mismo registro. Esas operaciones ADD WAF y subtract WDF afectan a los 3 bits de estado: el acarreo auxiliar y el indicador de 0. El bit indicador de 0 se pone en 1 si el resultado de la operación es 0, y se pone en 0 si el resultado tiene cualquier otro valor. Entonces esto hace la operación ADC y le suma, ¿sí?, el valor 30H. ¿Para qué? Para que caiga ese valor de 4 bits en un carácter ASCII imprimible. Es decir, aquí tenemos el valor código ASCII de ese valor correspondiente, ¿sí?, más 30, entonces caerá dentro de uno de estos valores, que aquí vemos el código alto es correspondiente. Y aquí los muestro porque son los que vamos a utilizar. Estos valores A, B, C, D, E, F, como son dígitos hexadecimales, o los numéricos, es decir, el valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos son los que vamos a utilizar en este programa del valor ASCII convertido. Es por eso que se le suma 30. Enseguida se guarda este valor
del resultado en la variable tempo, resguarda el valor ASCII convertido, y de ahí sustraemos, ¿sí?, del valor PIAS, que ya sabemos que fue de 39, para saber si ese valor ASCII es mayor que 9. Si este valor ASCII es mayor que 9, entonces nos indica que si está activo el bit de acarreo del registro de estatus, que el resultado fue negativo, indicando que es mayor que 9. Si es así, entonces va a la etiqueta no es, y lo que hace es, aquí en esta etiqueta, es lo que hay en tempo, lo guarda en el registro W, y de ahí lo pasa en la variable convert. Entonces, si no es mayor que 9, va a mover lo que hay en tempo al registro de trabajo, y de ahí le suma un valor 0,7 para que caiga en las letras a la F este valor, y de ahí va a brincar, así es, para ignorar esa instrucción, y lo guarda en convert. Entonces, después de esta rutina, convert guarda el valor ASCII de un dígito de 0 a 9 o de una letra de la A a la F únicamente, con esta rutina BCD. Una vez que retorna el valor ya convertido de la parte alta de la cantidad de 10 bits, vamos a mover ese dígito convertido al registro de trabajo con esta instrucción, y de ahí lo pasamos a la variable digit 3 para guardar el valor de mayor peso de la cantidad convertida, que va desde 0 hasta F como un dígito hexadecimal, y también lo mostramos en el puerto B para saber ese dígito de mayor peso. A su vez, transmitimos este valor dígito 3 que está en el registro de trabajo, lo enviamos vía serie para que sea mostrado en la pantalla por medio del programa Minicom en la computadora. Una vez que es mostrado ese valor, cargamos ahora el registro W con la parte baja, y también lo guardamos en la variable tempo. De ahí llamamos a la rutina rotar. Esta rutina se encarga de pasar la parte alta del registro tempo, que contiene los 8 bits de los 10 bits del resultado de la conversión, para que trabaje únicamente con los 4 bits de menor peso. Es decir, los 4 bits de mayor peso van a ser trasladados a la parte baja, los 4 bits de menor peso, para que se trabaje en la conversión de este valor, ¿sí?, al valor ASCII correspondiente. Es decir, vamos a trabajar con el dígito 2.
hexadecimal del resultado. Y lo que hace esta rutina es ejecutar la instrucción RLF, y quiere decir rotar hacia la izquierda del registro tempo, y lo guarda en el mismo registro tempo. Las dos instrucciones de rotación de bits a través de la bandera carry, acarreo del registro status. Entonces, este acarreo, ya sea a la izquierda o a la derecha, toma en cuenta el bit de acarreo del registro de estado, del PIC, que influye en la rotación. Estas dos instrucciones son las que contiene el PIC para rotar a la izquierda o a la derecha en la parte interna del registro. Estas operaciones rotate left 5 y rotate right 5, los bits son desplazados de cada posición a la siguiente en sentido derecho o izquierdo. El desplazamiento es cerrado, formando un anillo con el bit carry de la palabra de estado. El resultado se deposita en el registro de trabajo sin modificar, F si D es igual a 0, o se deposita en el mismo registro F si D es igual a 1, modificando su valor anterior. Estas dos instrucciones, el único bit afectado de la palabra de estado del procesador es el bit C, el bit de acarreo, que tomará el valor que tenía el bit 7 o el bit 0 según sea el sentido de desplazamiento. Estas instrucciones son útiles para la manipulación de bits y además para realizar operaciones aritméticas, ya que en numeración binaria desplazar un número a la izquierda es equivalente a multiplicarlo por 2 y hacia la derecha a dividirlo por 2. Para este caso tenemos RLF, rotar a la izquierda. Aquí, por ejemplo, el bit de acarreo del registro de estado está en 0 y tenemos el byte, un ejemplo del byte que va a intervenir. Entonces, durante la instrucción, este bit va a desplazarse a la posición menos significativa del registro en cuestión, de tal manera que va a empujar hacia la izquierda del registro. Después de la instrucción, el contenido va a ser el siguiente: el bit que contenía el acarreo pasa a la posición menos significativa, mientras que el bit que estaba en la posición más significativa pasa al acarreo. Y así, en este ejemplo, va a ser 5 veces. De tal manera que al final, en la parte baja, vamos a tener todo lo que había en la parte alta. Entonces, lo que hace esta rutina es transportar lo que hay en la parte, en los 4 bits de mayor peso, a la parte baja del mismo registro tempo, de tal manera que vamos a trabajar con la parte baja para convertir al valor ASCII correspondiente de esa cantidad de 4 bits. Una vez que termina la rutina de rotación, cargamos el registro de trabajo con el resultado y volvemos a llamar a la rutina BCD para obtener el segundo dígito hexadecimal de la cantidad convertida. Es decir, volvemos a enmascarar la parte alta del resultado para trabajar únicamente con la parte baja, donde hasta este momento contiene la parte de mayor peso del registro address L para obtener el segundo dígito hexadecimal. Le sumamos el vía ASCII para que caiga en carácter imprimible. De ahí lo guardamos en forma temporal en el registro tempo. Le sustraemos la cantidad ASCII para saber si es mayor que 9 o cae en letra. Si es así, entonces se activa el acarreo. Quiere decir que es letra, y va a esta instrucción para que recuperemos el valor
de esos 4 bits le sumamos el valor 7 hexadecimal para que caiga en las letras de la A a la F, y de ahí brinca si es para guardarlo en convert. Si es número, entonces va a esta instrucción, mueve ese valor y de ahí lo guarda en convert para transformarlo en los dígitos del 0 al 9. Enseguida el valor convertido lo guarda en el registro de trabajo, lo pasa a guardarlo en la variable digit2, lo lanza al puerto B, su valor ASCII correspondiente de ese dígito 2, y también lo manda al puerto de comunicaciones para que sea recibido por la computadora y mostrarlo en el programa Minicom. Una vez hecho eso, ya ha mostrado el segundo dígito, ahora lo que hace es otra vez guardar en el registro de trabajo el valor de la parte baja de la conversión, que está guardado en dato L, en la variable dato L, y aplica lo mismo pero trabajando con la parte baja, llamando a la rutina BCD, y lo guarda en convert. Una vez que está en convert, ¿sí?, de regreso de rutina, lo guarda en el registro de trabajo resultado y lo pasa a la variable digit1 para guardar el dígito de menor peso de la conversión. Lo lanza al puerto B y lo transmite vía serie hacia la computadora para que nos muestre el programa Minicom. Finalizamos la rutina mandando el valor 0D, que es un retorno de carro, vía puerto serie, y también el valor 0A, que es una alimentación de línea, y lo mandamos otra vez vía serie hacia la computadora. Esto es para separar los 3 dígitos hexadecimales que representan la cantidad convertida, y en el siguiente renglón ya aparezca el siguiente valor de la cantidad convertida en el puerto serie. Una vez que retornamos de la rutina de valores, llamamos a la rutina retardo para hacer un tiempo y se recupere el convertidor analógico digital y esté listo para la siguiente conversión, y de ahí volvemos a repetir la secuencia para que obtengamos otro valor a convertir desde la entrada analógica 0 o canal 0 del PIC. Y esta es la explicación del programa ejemplo de esta sesión de hoy. Una vez que ya explicamos el programa, ejecutamos PICLab en nuestra computadora. De ahí construimos nuestro proyecto, que ya lo tenemos aquí realizado, y vamos a proceder a la construcción del proyecto, es decir, generar el archivo hexadecimal correspondiente para que este sea pasado a la memoria flash del PIC por medio del programa también ejecutado en computadora USB Word con su interfase USB Word GUI, que hemos ya utilizado en varias sesiones. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro programa hecho, pasamos a oprimir el botón construir proyecto, lo pulsamos y vemos en la traza de mensajes que fue un éxito. Con esto quiere decir que ya generamos el archivo hexadecimal correspondiente para ser trasladado a la memoria del PIC. Pasamos, por lo tanto, al programa USB Word GUI, y dentro de él
descargamos el archivo hexadecimal oprimiendo el botón Load Hex File. Lo seleccionamos, abrimos y ya tenemos en la memoria de nuestro programa el archivo hexadecimal correspondiente. Pasamos ahora a oprimir el botón Autodetect para que nos informe el tipo de PIC que tenemos en nuestro programador, que por supuesto lo tenemos ya conectado. Aquí nos dice que se detectó el PIC 16F83A, lo aceptamos este tipo y procedemos a oprimir el botón Write PIC, que lo primero que hace es borrar el contenido del PIC y después pasar el contenido de la memoria del programa a la memoria del PIC. Oprimimos el botón Write PIC y esperamos resultados en la caja de mensajes. Aquí nos dice que flash OK y de OK. Con esto quiere decir que ya fue transportado el programa a la memoria del PIC. Lo que procede ahora es probarlo en forma real. Continuamos. Lo siguiente es probar el programa ya en el circuito electrónico con el PIC. Aquí tenemos nuestro PIC ya con energía suministrada por una fuente de voltaje. Aquí la tenemos. Esta fuente de voltaje proporciona los 5 volts necesarios para poder activar nuestro PIC con el programa ya instalado en su memoria flash, recordando que el programa consiste en obtener una señal analógica digital, una señal analógica más que nada, por medio de un potenciómetro conectado a el canal 0, es decir, al pin A del puerto, al pin 0 del puerto A. Aquí lo tenemos. Aquí está conectado a la parte media de el potenciómetro, mientras que la terminal extrema, una va a positivo y otra a negativo, de tal manera que tenemos una entrada de voltaje que varía de 0 a 5 volts, debido a que el voltaje de referencia positivo son más 5 volts y el voltaje de referencia negativo es la tierra de nuestro circuito electrónico. Tenemos también aquí los 4 bits de menor peso del puerto B, que nos sirven para monitorear el código ASCII en su parte baja, recordando que el código ASCII consta de 8 bits, de el resultado obtenido de la conversión analógico digital, que es de 10 bits, utilizando los registros correspondientes address H y address L, justificados a la derecha como se explicó en el programa. Esta información de la conversión analógica digital que se realiza es enviada vía serie hacia una computadora que la tenemos conectada. Para eso utilizamos el módulo USB TTL para poder enviar la información desde el PIC hasta la computadora. Aquí tenemos la conexión, tenemos la tierra, la transmisión conectada a recepción en el PIC
y la recepción conectada a transmisión. Para este caso únicamente utilizamos la recepción, ¿sí? Porque únicamente el PIC transmite para este ejemplo hacia la computadora. Entonces lo hace a través de este convertidor TTL a USB, que aquí lo tenemos. Este va conectado a nuestra computadora en su entrada USB. Aquí la tenemos. Por lo tanto, lo que el PIC aquí realiza es únicamente convertir una señal analógica procedente de un potenciómetro externo, lo convierte a una cantidad de 10 bits y el código de esa cantidad es hecha por el PIC y de ahí lo lleva hacia la computadora para desplegarlo. En eso consiste el programa que ya se explicó. Pasamos entonces a nuestra computadora y aquí ejecutamos el programa Minicom. Minicom, lo ejecutamos. Ya lo tenemos configurado a 9600 audios. La comunicación entre el PIC y la computadora. Ya explicamos en otra sesión cómo hacer para configurar Minicom a esa velocidad. Si no, pues aquí únicamente poniendo control A y después Z, y aquí nos lleva a la configuración. Oprimimos la tecla O y seleccionamos configuración de la puerta serial, y aquí observamos que lo tenemos a 9600 baudios. Si no fuera así, aquí podemos nosotros configurarlo. También aquí tenemos para este caso el tipo de driver que utilizamos, que se genera en forma automática conectando nuestro ahora convertidor USB TTL, y aparece este dispositivo. Bueno, entonces ya vemos cómo configurar la puerta serial. Para eso entonces no hay nada que configurar y salimos. Y vemos que está recibiendo una información. Ahí es una información hexadecimal, que es la que proviene del PIC. Proviene del PIC y nos dice que está recibiendo una cantidad IEB, que es el código que se convirtió. Vamos a observar moviendo el potenciómetro. Vamos a aumentarlo y ver los cambios de la información que genera. Vamos a aumentar la cantidad y observamos que comienza a variar el valor hexadecimal que se muestra en pantalla. Vamos a trasladarlo hasta el máximo y observamos que varía. La cantidad mostrada va a ser hasta el valor 3FF como máximo, que se representa a 1023 en decimal, que es lo máximo que podemos obtener con una resolución de 10 bits. Ahí lo tenemos al máximo y observamos que llegamos más o menos a esa cantidad, 3FF. Que es lo que podemos obtener como máximo, que equivalen a 5 volts.
Comenzamos a disminuir. Y observamos que comienza a variar. Ahí está. Una mejor vista de la cantidad que nosotros podemos obtener. Si lo aumentamos, observamos que va a llegar a 3 FF, que equivale a 5 volts. Comenzamos a disminuir y vamos a llegar al valor de 0, que equivale a 0 volts. Ahí está. Entonces nuestro programa funciona adecuadamente para obtener valores de 0 a 5 volts y vemos la cantidad equivalente en hexadecimal dependiendo del voltaje que se presente en el potenciómetro. Con esto demostramos que nuestro programa funciona adecuadamente. Si variamos el potenciómetro, también observamos que varía el valor que se muestra en el puerto B. Va variando según el dígito que se genera cuando se convierte de analógico a digital. Con esto queda demostrada esta práctica de la conversión analógica a digital por medio del PIC. No olviden suscribirse a mi canal para que puedan visualizar más prácticas relacionadas con electrónica, ya sea con PICs, con Arduino o con cualquier otra parte de la electrónica. Nos vemos en la siguiente sesión, amigos suscriptores. Que tengan un excelente día.